Bienvenidos a una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. Quería contarles que a lo largo de este mes, aparentemente la Argentina firmó un acuerdo nada más y nada menos que con Rusia para compartir la exploración espacial. Y otra información que viene desde Europa dice que este continente va a lanzar al espacio el primer satélite con inteligencia artificial. Así que me pregunté de qué se trata todo esto y por qué nos mostramos tan poco interesados a veces, cuando resulta que son de verdad temas importantísimos. Está con nosotros y ya mismo la presento, la doctora en biología Sandra Torrucio. Ella viene por parte del CONAE, que es la Comisión de Actividades Espaciales que tiene la Argentina, y seguramente nos va a poder explicar de qué se trata todo esto. Comienzo por lo básico, Sandra, o doctora, ¿no? Sandra, ¿Qué son las misiones satelitales? ¿Qué tal? Hola, Verónica, un gusto estar acá. Y bueno, si bien a veces las noticias llegan de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, todo el desarrollo de tecnología espacial, pero también aquí en Argentina hacemos bastante en cuestión de espacio, de la tecnología espacial, de la innovación, de los desarrollos. Y bueno, precisamente es la CONAE un poco el brazo ejecutor en nuestro país de llevar adelante las misiones satelitales. ¿Y qué es una misión satelital? Esas misiones satelitales no es una palabrita como a lo mejor una definición muy corta, sino que arranca desde saber qué está necesitando la gente, la comunidad, la sociedad, en nuestro caso aquí en nuestro país, en la región, en todo lo que se refiere a la información satelital. ¿Para qué sirve la información satelital? Sirve para las emergencias, sirve para ver qué pasa con nuestro agro, qué pasa con planificaciones urbanas, qué pasa con nuestros bosques. Entonces, colectar desde nuestra área, desde lo científico, desde lo académico, desde lo tecnológico, desde lo operativo, qué tipo de información requiere la sociedad y pensar qué instrumentos a bordo de satélites puestos en órbita pueden favorecer y cambiar la calidad de vida de nuestro país. Y por ejemplo, cuando nosotros firmamos un acuerdo con distintos países del mundo, en este caso con Rusia, pero sé que tenemos otros acuerdos, ¿qué es lo que se determina? Porque no hay un poco de celos por parte de cada gobierno de no mostrar tanto su territorio, digamos, más allá de que sea desde el espacio, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya un poco las fronteras a veces se pierden, pero también en todo esto hay una base de cooperación internacional muy fuerte, digamos, entre los países, entre las agencias, entre los científicos, porque es una tarea, digamos, que es difícil hacerla sola. Entonces, algunos saben una parte, otros saben otra, y hay mucho de cooperación y de intercambio desde esa experiencia. Y, por ejemplo, entonces, CONAE a lo largo, y Argentina a lo largo de estos años en que ya son varias las misiones satelitales que se han lanzado, ha tenido colaboración desde NASA, como uno dice, bueno, es la NASA, bueno, hay intercambio, los expertos aprendemos, ellos aprenden, nosotros ponemos plataformas, ellos ponen instrumentos, ponen lanzamiento, nosotros ponemos recepción terrena de esos datos, trabajamos. ¿Vos decís que ellos aprenden también de nosotros? ¿Nuestro nivel es lo suficientemente elevado como para eso? Totalmente, somos pares. En todo esto, obviamente cada uno a su escala, ¿no? Creo que no es válida ahí la comparación de más grande o más chico, digamos, pero somos pares en ese compartir el saber, en compartir las experiencias. Y creo que en un bien común, ¿no? Porque en el fondo ese satélite va a estar ahí arriba mirando a casi todo el planeta, tomando información de todo el planeta, y eso también se comparte de algún modo. ¿Qué tipo de información es la que recolectan estos satélites? Básicamente estamos orientados a aquellos satélites de observación de la Tierra, ¿no? Entonces, ante una emergencia, como es tan habitual en nuestro país, las inundaciones, como pueden ser los incendios forestales, como pueden ser temas de contaminación, cómo avanza la frontera agrícola o cómo perdemos a veces los bosques o qué pasa con la desertificación. Son imágenes satelitales que de un modo u otro están para diferentes organismos públicos que necesitan ese dato, ¿no? Y quería preguntarte, mira, estamos viendo en pantalla imágenes que nos has enviado con tanta generosidad. ¿Estas qué son, por ejemplo? Esas antenas que se veían ahí es parte de lo que CONAE tiene en Córdoba, que es la estación terrena, desde donde se comunica hacia arriba y mira qué satélite está pasando, tanto nuestro como el SAOCOM, por ejemplo, que ha sido lanzado el año pasado, un satélite de mucha envergadura, de mucha tecnología,
3 toneladas ahí orbitando, y nosotros bajamos todos los días datos desde ahí, desde esa estación que se veía en pantalla, y también otros satélites de otras partes del mundo con las que también tenemos convenio que nos permiten bajar los datos y nosotros poder distribuirlos. Es decir, ¿no? Nuestros satélites, los que son argentinos, sí, están dando vueltas por superficies donde pueden observar la Tierra de otros territorios, digamos. Y esa información llega a la Argentina y a ese mismo territorio. Sí, ¿Cómo es que se compagina en general, todo eso? si nosotros hacemos el satélite, es principalmente para aprovechamiento a nivel de nuestro territorio y de la región. Nuestros satélites son para observar la parte, diríamos, de recursos naturales, ambiente, cuestiones urbanas, cuestiones de mar y demás. Y uno en algún punto también está ejerciendo cierta soberanía a través de esa información. Los convenios, los acuerdos que se hacen con otros países es para compartir parte de esa información, algunas con un poco más de apertura, otros a veces no tanto. Lo mismo pasa en que otros también nos observan. Digamos, no somos los únicos que tenemos satélite y hay otros que tienen mucho más. A ver si esto es un mito o una realidad, ¿no? Uno se imagina que un satélite puede sacar fotografías muy nítidas de lo que sucede en la Tierra estando tan lejos, ¿no? ¿Qué tan nítidas pueden ser estas fotografías? Y tal vez te voy a traducir la nitidez como un término a lo mejor más de cuánto detalle podemos ver en el terreno, ¿no? Y en general hoy los satélites que tienen un uso civil, que tienen principalmente una orientación, como te decía, a esto de ambiente, cuestiones de emergencia, cuestiones urbanas y demás, están hoy en otras partes del mundo están teniendo un detalle entre 30 a 40 centímetros. Es decir, que uno tendría la capacidad de ver cosas separadas que están a esa distancia. A ver si te entendí. Si uno sale a la vereda, mira el ejemplo pavo que te voy a poner. El satélite puede determinar el rostro de esa persona que está en la vereda. No. Con los satélites de uso civil, con los que tenemos acceso el 99% de los terrícolas, digamos, o lo que deberíamos tener, son imágenes en donde uno puede estar viendo un vehículo, una carretera, una casa con bastante igual, ¿no? Pero también tampoco saquemos la fantasía, o a veces son muchas películas las que uno ve, no es como un joystick que al menos los de uso, insisto, los de uso civil, uno tiene la posibilidad de estar saliendo en determinada hora y que te pesque el satélite, porque el satélite no está permanentemente mirando los de estos detalles. Después hay otros satélites que miran nubes, ¿no? Entonces la resolución es mucho menor, entonces uno ahí no ve más que la nube, por ejemplo. ¿Qué tan importante es que cada país tenga un buen desarrollo de estos satélites? Yo creo que el desarrollo satelital arrastra un montón de tecnología, un montón de innovación, un montón de capacidades desde los recursos humanos que trabajan ahí. Más allá que a veces hay épocas de más plata, de menos plata, uno puede avanzar, pero el desarrollo, sobre todo de los recursos, es lo más apreciado, y acá hay que tener en cuenta que participamos desde instituciones públicas, partes de empresas privadas, las universidades, los centros académicos, el Sistema Científico Tecnológico Nacional. Hay como una gran coparticipación de diferentes áreas del Estado y de la parte también no tan pública, que todos, digamos, de alguna manera derrama toda esta cuestión tecnológica. Pero, por ejemplo, ¿no? Para una persona que trabaja el campo o cuando hay incendios forestales, ¿puede el satélite de manera instantánea, digamos, brindar información para decir, mira, las llamas están por este lado o se viene una inundación por acá? ¿Qué tan inmediata, digamos, es la información? Hay cierta información que es casi inmediata, porque hay ciertos satélites que están casi permanentemente mirando, y por ejemplo, en el ejemplo que vos das de los incendios, estamos trabajando con las defensas civiles de las provincias o a nivel nacional. Nosotros tenemos una ley que ya desde el año 2016 está en el marco de todo lo que tenga que ver con emergencias, se trabaja con el Ministerio de Seguridad, con un montón de otros organismos que tocan según la emergencia de que se trata. El tema de inundación es lo mismo. En general, en menos de 24 horas ya estamos proveyendo datos a todos estos organismos provinciales, municipales. Es decir, la información no es simultánea, no es como uno se imagina que nosotros transmitimos una noticia, pasa por el satélite y le llega a la gente a través del televisor. No es tan instantánea, pero es muy corto. En general, hoy hay datos de bastante, y un poco también volviendo a esta cuestión de la colaboración internacional.
uno tiene como un espectro bastante amplio de plataformas satelitales de donde nutrir información. Entonces eso facilita que uno pueda dar la respuesta en tiempo y forma mucho mejor que si tuviera un solo satélite. Entonces eso es una ventaja que hoy tecnológicamente nos podemos dar el lujo de tener datos más próximos, ¿no? Y la última pregunta que te hago, Sandra, ¿qué son las antenas de espacio profundo? Bueno, esa también es un buen ejemplo de cooperación internacional, en donde en particular ya desde hace varios años en nuestro territorio, uno en un área cercano, digamos en la provincia de Neuquén y otra en la provincia de Mendoza, hay dos antenas, uno que viene a través de un convenio con el gobierno de China y otro a través de la Agencia Espacial Europea, son antenas muy grandes que tienen capacidades bastante particulares para poder seguir todas las misiones interplanetarias o de los programas lunares de estos países que necesitan tener en esta latitud, en estos territorios, no en el hemisferio norte, sino en el hemisferio sur, para poder hacer el seguimiento de estas misiones. Y en ese marco, también CONAE y toda la comunidad astronómica, radioastronómica en particular, puede tener acceso a cierto tiempo de observación con esas antenas. ¿Sí? Entonces es a través un poco de CONAE, como toda esta comunidad más específica que mira hacia afuera, puede acceder a datos que, bueno, si uno no tuviera esas antenas acá sería más difícil. Entonces, bueno, esa es parte de lo que cuando hablamos de espacio profundo es porque miramos para afuera y no para adentro, como hablábamos un poco de los satélites de observación de la Tierra. Claro. Y o sea que tenemos convenios con China, con Europa, con Rusia, con Estados Unidos. ¿Y en Latinoamérica? Y en Latinoamérica también, con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con Colombia. Y qué interesante cuando nos contás que para este tipo de convenios que tienen que ver con las actividades espaciales no hay tanta burocracia, ¿no? Como para ponerse de acuerdo, por lo visto. Es que a todos nos conviene colaborar. Claro. Realmente es muy cooperativo esto. Y uno ve. ¿Nosotros qué descubrimos? ¿Descubrimos algo con estos satélites que vos digas, mirá, por ejemplo, se descubrió tal cosa? Yo no sé, yo creo que es un descubrir todos los días, porque poder tener un monitoreo muy activo del territorio, conocer el territorio, hace que todas las decisiones que se tomen en torno a ese territorio sean mucho mejor. ¿Y cómo llegan esas imágenes? ¿Qué son fotos? ¿Son videos? Son algo parecido a fotos, nosotros las llamamos imágenes porque tienen un valor agregado bastante importante. No voy a hacer un poco toda la física, hay diferentes tipos de sensores, hay activos, hay pasivos, trabajan en el sector de rangos visibles, de infrarrojos, de radar. Por ejemplo, este último satélite lanzado, el SAOCOM, es una tecnología de radar que es parte de lo que estamos viendo ahí en el lanzamiento. Ese es un satélite. Ese es un cohete que lleva a bordo. Ahora sí, porque ya no entendí nada. No, el satélite va en la punta, acomodadito, muy plegadito en la punta de ese cohete, que en muy pocos minutos toma órbitas bastante. Y eso que se está desprendiendo ahí es el satélite que estaba en la punta del que estaba en la punta del cohete. Ese es el SAOCOM, pero bueno, ahí justo estoy yo. Mirá. Ahí estamos festejando todo. Cuando sale ubicado en el cohete, ¿no? Después, ¿el cohete que tiene una misión distinta a la del satélite o es solo para llevarlo al satélite hasta el lugar? En general, también es cooperativa esta parte, es colaborativa. El cohete tiene que tener determinadas características acopladas a las características del satélite para poderlo llevar, y luego también el cohete tiene que tener, digamos, ya todo muy predefinido para dónde lo tiene que dejar en órbita, en una posición muy cercana para donde va a estar el resto de su vida el satélite orbitando. Y una vez que llega ahí en órbita, comienza, digamos, va plegado y tiene que desplegar los paneles solares, que son los que le van a dar energía. En el caso de SAOCOM, que es lo que estamos viendo ahora, tiene una antena muy grande que es la que le permite emitir y recibir esta energía para después generar las imágenes. Entonces, bueno, hay todo un movimiento. ¿Y qué tamaño tiene el satélite una vez que se despliega? En este caso, SAOCOM es muy grande, y esto que están viendo ahí justo en pantalla es la antena que tiene 10×7, casi solemos decir que es casi como un monoambiente. ¿Esa es la antena que está ahora en órbita, no? Esa es una antena que está en órbita, que es súper potente, que emite un pulso de energía, ese pulso interactúa con la superficie, vuelve una parte y se generan imágenes.
típico. Yo leí que hay satélites, y ya me tengo que despedir, del tamaño de una caja de zapatos. Chiquitos, son nanosatélites o CubeSat, que se los llama, y todo, que tienen a lo mejor otras aplicaciones. Este en particular es muy complejo, realmente ha sido, digamos, pionera Argentina en este tipo de sensor en particular. Han derramado un montón de otras aplicaciones a partir de este desarrollo, que también se ha hecho con otras empresas como INVAP, como otras empresas de software que han soportado también esta misión. Sí. Y hoy el dato principal de esta misión es humedad de suelo, para todo lo que tiene que ver con la cuestión agronómica, por ejemplo. Bueno, Sandra, ha sido muy amable, muy interesante, y muchas gracias por tu visita. Gracias a vos y a todos por la invitación. Muchas Hasta gracias. la próxima. Ya volvemos. Verdaderamente convulsionada está Barcelona después de que el lunes de esta semana el Tribunal Superior en España determinó condenar lo que había sucedido en Cataluña en el año 2017, que primero se hizo un referéndum que todo el tiempo España estaba convencido que era anticonstitucional, lo hicieron igual, lograron llevarlo adelante y además después incluso declararon a Cataluña como la República de Cataluña, es decir, por todas estas actividades se inició un juicio y quedaron presos todos los ex líderes catalanes, digamos, que llevaron adelante esta iniciativa en octubre del año 2017. Las condenas fueron verdaderamente importantes, entre 9 y 13 años de pena para quienes estaban delante, digamos, de esta actividad. Y ahora salen de nuevo a las calles muchos catalanes, no todos, porque hay una verdadera grieta en Barcelona, reclamando no solamente para que no detengan, digamos, a los ex líderes, sino también porque ellos siguen sintiendo que quieren independizarse de España. Voy a presentar primero a quienes están aquí en la mesa para que todos podamos hablar con los periodistas desde España para analizar esta situación. Muchísimas gracias, Alejandro Launagaray. Gusto, bienvenido, Verónica. Enrique Romero, y le damos la bienvenida a Lisandro Sabanés, que también está con nosotros. Y desde España nos escucha ya mismo Rafael Palacios, que es periodista, y queremos saber cuál es la visión española de toda esta situación. ¿Cómo le va, Rafael? ¿Nos escucha? Hola, buenas noches desde Madrid, desde España. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, lo que estamos asistiendo es a los estertores, a las últimas bocanadas de este movimiento que se ha ido gestando durante 40 años a base de manipular la historia y hacer ver que, bueno, pues, que ha habido una opresión sobre España y de España sobre Cataluña, y que Cataluña no se ha sentido española cuando hace 300 años que se habla español allí y nunca ha sido un país independiente. Entonces, bueno, en estos 2 últimos años, digamos que la gente se ha desilusionado, aquellos que han sido manipulados se han desilusionado de todo ese proceso, porque claro, 2 años, saliendo a manifestarse, pues al final pues no llevan a ningún lado. Y ahora con la sentencia, bueno, pues es como están haciendo sus últimos esfuerzos para que sobre todo la comunidad internacional se haga eco de, bueno, pues esta furia que en realidad la están llevando a cabo chicos, gente muy joven. Ajá, he escuchado, Rafael, en algunas oportunidades que sí, que son más bien los jóvenes los que tienen más el ánimo de independencia que los adultos. Pero más allá de esta categorización, ¿qué dicen desde Francia y qué dicen desde Alemania respecto de lo que sucede en Cataluña? Bueno, esto ha sido una labor diplomática. Se ha gastado muchísimo dinero en una época de crisis en abrir, entre comillas, embajadas catalanas, que, bueno, pues ya se les está cortando ese flujo económico, pero al final no han conseguido extender esa tesis, entre otras cosas, porque si ello ocurriera, lo que están pretendiendo, pues estallarían problemas similares en Francia, en Alemania y en otros países europeos. O sea, que esto podría ser un detonante para que se extendiera las ansias revolucionarias por otros países. La última pregunta que hago yo, y ya abro para que toda la mesa participe: ¿por qué
¿Por qué, digamos, existe digamos, qué es lo que ustedes piensan, mejor dicho, que cómo puede reaccionar Pedro Sánchez con la activación o no de la intervención a Cataluña, como pasó hace 2 años atrás, ¿no? Con Rajoy al mando? Bueno, a ver, esto es un poco difícil de explicar para el que no está siguiendo la política española a día a día, porque el asunto es que Pedro Sánchez está coaligado, es socio de los independentistas en diversos ayuntamientos de Cataluña y estos les han apoyado incluso para llevarle al poder. Entonces, una cosa es lo que Pedro Sánchez esté diciendo de cara a las cámaras y otra cosa lo que esté sucediendo por detrás, ¿vale? Y sobre eso hay muchas especulaciones porque, de hecho, a día de hoy, el gobierno español, que bueno, está en funciones porque vamos camino de unas elecciones dentro de 3 semanas, no ha actuado para parar todos esos excesos que están sucediendo en Cataluña. Y os voy a decir una cosa que no sé si lo sabréis, pero hace 2 semanas la Guardia Civil desarticuló un comando que iba a poner bombas. Es decir, que se estaba pasando esta revolución supuestamente de sonrisas, se estaba pasando ya, ¿no?, al terrorismo. Y el ministro del Interior de Pedro Sánchez se inhibió. No, y por eso lo llamaron Operación Judas, porque se estaba inhibiendo de perseguir a los terroristas. Ha tenido que ser la Guardia Civil la que ha puenteado al ministro, con lo cual, pues Pedro Sánchez está jugando a animar esas algaradas, porque al final lo que él quiere es proclamar la República. Entonces, mira, lo que está sucediendo en España es que estamos viendo... ¿Cómo que quiere proclamar la República? Le pido a mis invitados que intercedan. Las preguntas que necesitamos que sean breves para que pueda hablar el Quique Romero, ¿cómo estás vos? Sí. Bueno, se habla casualmente de ese punto, que Pedro Sánchez está dejando que todo esto suceda porque con lo que él especula es que esto vaya increyendo y llegue a un punto tal que tenga que decretar el estado de excepción y suspender las elecciones, instaurar una especie de ley marcial en España. ¿Existe toda esta posibilidad y dentro de la legislación española esto podría darse? A ver, como digo, hay que entender que hay 2 realidades. Una, la que aparece en los periódicos, y otra cosa, lo que pueda estar sucediendo detrás. Hay comunicación entre el gobierno del PSOE socialista y los independentistas, que han sido socios, como digo. Y de hecho la sentencia, aunque os pueda parecer grave, tenía que haber sido el doble, porque realmente ha sido una rebelión. Lo que pasa que claro, podría haber sido 25 años de prisión. Violencia. Podrían haber sido 25 años de prisión. Pero hecho, digo, siguiendo la línea de Enrique Romero, ¿no? Supongamos que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en realidad tiene la intención de que Cataluña se conforme como república. Suponiendo incluso eso, ¿qué puede hacer un gobierno, y abro la pregunta para todos los invitados, frente a miles y miles de ciudadanos que se manifiestan en la calle? ¿Qué puede reprimir a estas personas? Digamos, ¿cómo se controlan estas manifestaciones? ¿Por qué esta interpretación de la situación? ¿Me explico a lo que voy? Sí. Yo creo que la situación se ha desbordado justamente porque se han polarizado las posiciones, ¿no? Me parece que los sectores más duros de uno y otro lado son los que han tomado un poco el mando y claro, el porque enfrentamiento es atendible termina... lo que dice Enrique y lo que dice Rafael de esta postura, digamos, que tendría el presidente del gobierno español, pero por otro lado, en la realidad, digamos, ¿cómo debería haber actuado para no dejar ver esta posibilidad? Yo coincido con Enrique. Para mí a Sánchez le conviene esta explosión de violencia para justificar después una represión o posturas más duras o una intervención ¿Pero con qué ánimo esa intervención? Para evitar la independencia, pero también para apagar la rebelión con cierta legitimidad que hoy tal vez no la tiene o no la tiene tanta. A ver, Rafael. A ver, hay una cosa que hay que entender, que es que los independentistas y el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, son republicanos ambos. O sea, tienen el mismo objetivo. El gobierno del PSOE quiere proclamar la república, entonces una república catalana le vendría bien a él para proclamar la república española. Entonces, vos decís para sacar al rey. Comunes. Rafael, exactamente. Vos decís que Pedro Sánchez quiere sacar al rey. Están provocando el caos. Ahora, Rafael, te pregunto, porque esa es no la posición por ahí más del sector de Vox o de Ciudadanos, pero del sector de centro izquierda están diciendo que Sánchez está utilizando toda esta situación
para justamente acercarse al Partido Popular y a Ciudadanos para hacer un tándem para después formar un gobierno más de derechas usando justamente esta situación, ¿no? Eso es lo que están diciendo desde, por ejemplo, desde Unidas Podemos, y por otro lado que Sánchez tampoco es que puede mandar porque la represión también viene siendo fuerte más allá de la violencia de ciertos sectores de los manifestantes, pero Sánchez mandar a una mayor represión donde ya empiecen a haber muertes sería un poco peligroso, claro, ya para él, y ahí está jugando muy en el límite, ¿no? A ver, Rafael. A ver, compañero, vamos a ver, las calles de Barcelona están incendiadas y no están actuando los Mossos. O sea, yo le he enviado a Quique Romero una serie de vídeos en los que se ve a los chicos, a los jóvenes, están quemando los contenedores de basura, y Barcelona está en llamas, no están actuando. Pero si Rafael... hubieran acabado con esto, porque son... Al final, es mentira que sean miles, son grupitos de decenas. Bueno, ahí puede ser. Si no son miles, ahí sí uno puede entender la falta de actuación, sí, ¿no? También pero incendiaron un Quique, edificio de Hacienda Pública. Sí, claro, sí. Pero bueno, Rafael, tengo que cortar la comunicación con vos porque tengo otra periodista en España para seguir analizando esta situación, pero quedó súper bien planteado tu... Sí, yo únicamente te quería decir, es que no he contestado la otra pregunta que me ha hecho, y diciendo que esto puede provocar que a lo mejor lo que quiere el PSOE es unirse al PP. Sí. Si fuera eso cierto, hubiera declarado el estado de emergencia hace 2 días. Y hubiera llevado a la Policía Nacional a acabar, a sofocar esa rebelión. No lo está haciendo. Y esa es la prueba de que realmente está en connivencia con los independentistas. Bien, muchas gracias, Rafael. Pues un saludo desde Madrid. Muchas gracias. Muy interesante, además, Adiós. escucharlo. Rafael Palacios, periodista desde Madrid. Bueno, quedó planteada la situación. A mí me parece muy raro que Pedro Sánchez, supongamos que España, pueda sacar al rey de su lugar también, ¿no? Es como... Bueno, del caos es de donde se sacan las ganancias cuando aparecen actores nuevos. Hay actores, a ver, hay una sociedad secreta muy antigua, cuyo lema es casualmente ese: en el caos está la ganancia. Entonces, bueno, provocar el caos. España hoy está enfrentando institucionalmente desde hace un tiempo una situación muy delicada, que Pedro Sánchez no puede terminar de formar gobierno. Los españoles están hartos de ir a las urnas, sí, y nuevamente van a tener que volver a las urnas. Ahora en noviembre. ¿Qué mejor que un estado de excepción y de caos tal que le permita al gobierno legítimamente y con el apoyo de la población decretar un estado de excepción y suspender este proceso electoral? Entonces, el dejar hacer en Cataluña, hay un sector que es muy beneficiado y que no son casualmente los independentistas catalanes. Y tampoco existen los independentistas, porque hay posiciones, también matices entre los sectores que están en la calle, que son los sectores más radicalizados de la CUP, y otros sectores como Esquerra o lo que era el antiguo partido. ¿Cómo, ahora no me acuerdo cómo está dividido ahí muchos hablan de una grieta, pero de un 50% para uno y 50% claro, para el otro? Lo que pasa es que el resultado del último referéndum, que tampoco fue un referéndum legal, dejó un marco, sí, más o menos de 50 y 50, un punto más para... Y que tampoco era obligación ir, ¿no? Hay que decirlo. Claro, y no fue legal. Posiblemente fueron más los que querían la independencia que los que no. Las encuestas marcan también una paridad, digamos, un punto más, un punto menos a favor de una u otra posición, pero sí, el escenario en general es de paridad. Pero además, dentro de los independentistas, como dentro de los anti-independentistas, también hay matices. No es lo mismo la CUP, que es anarquista y que está a favor de las acciones de protesta más violentas, que el antiguo partido independentista catalán o regionalista catalán, que hoy gobierna con Esquerra Republicana y con la CUP, pero no está a favor de por lo menos la la gran excusa de cuando fue ese referéndum en octubre del 2017 era que Barcelona representa una cantidad de ingresos importantísima para España y que por eso quieren la independencia. ¿Esto es tan así también, Ale? A ver, sí. Cataluña es la segunda región, después de Madrid, más importante y más rica de España. Representa casi el 20% del PBI. Perdón, bueno,
Pero apuntando a la economía, ¿no? Más allá de la identidad histórica de Cataluña, que tiene más de 1000 años, pero es verdad, como decía el periodista que habló recién, que bueno, nunca fue un independiente, pero bueno, tuvo sus vaivenes, oprimido ante el franquismo, con la República un poco más de libertad, después de venir a la democracia un poco más de libertad, donde ahí fue donde los jóvenes fueron educados ya con las dos lenguas, con una cultura mucho más arraigada en el nacionalismo catalán, por eso vemos mucha participación de los jóvenes. Pero, a ver, el proceso de concentración y fragmentación que vive el mundo en general, ¿no? Que vamos al ejemplo, la Unión Europea, donde se concentra la política, el poder y la economía. También esa concentración de la riqueza genera fragmentación de la pobreza, y los países lo vienen sufriendo, y lo vemos. El Brexit es un ejemplo, claro, con respecto a la Unión, y Cataluña, donde, si vemos, cuando empezaron las manifestaciones cada vez más fuertes, hace poco más de una década, fue justamente cuando estaba empezando la crisis económica internacional cada vez más fuerte, que afectó a España por sobre muchos más países de la Unión Europea y del mundo. Y ahí también fue una de las razones la crisis económica. Claro, ¿no? empezamos a estar todos ajustados y todos nos queremos independizar, ¿no? A ver qué opina la periodista Pilar Baselga, también desde España. ¿Cómo le va, Pilar? Muy bien, muchas gracias, pero tengo que precisar que yo no soy periodista, yo soy profesora. Bueno, de todas formas nos interesa conocer su opinión porque está ahí en el lugar. Recién decía Alejandro Launagaray, hay también un problema económico, ¿no?, de trasfondo aquí. Queremos saber hasta dónde Barcelona representa económicamente tantos ingresos para España y hasta dónde no. Sí, desde luego que Barcelona es un lugar importante de la economía española, pero también es la que más inversiones ha recibido históricamente. Quiero decir que no tienen... la realidad, bueno, yo no me he puesto a estudiar los números, pero cuando los economistas se han puesto a estudiar estas reivindicaciones de que pagan muchos impuestos y no reciben lo que dicen que tendrían que recibir, no es cierto. Por lo visto reciben una cantidad de dinero en todo tipo de infraestructuras que supera el aporte como es normal que, digamos, construir un aeropuerto, unos puertos, todo esto no lo pagan los catalanes, lo pagan los españoles. Claro. ¿Explico lo que quiero decir? Entonces ellos creen que como aportan mucho dinero, tienen que recibir la misma cantidad. Sí, ¿Y qué pasa con los españoles con todas estas marchas, Pilar, ahí, usted que está en el lugar? Bueno, es terrible lo que está pasando, porque lo estamos viendo. Nos están haciendo un atentado de falsa bandera de Soros. Es Soros el que está detrás. Nada más llegar a la Moncloa después de una moción de censura, hay que saber que el presidente que tenemos ahora en España es lo que se llama un presidente en funciones, es decir, no es un presidente que haya sido elegido y que haya sido, digamos, puesto ahí por las elecciones, sino que primero llegó ahí desbancando al presidente electo anterior, que era Rajoy, y luego él pues ha intentado hacer una coalición, no lo ha conseguido porque no tiene bastantes diputados en el Congreso. Luego es un presidente en funciones, pero se comporta como si fuera un presidente electo, y es un grandísimo responsable de lo que está pasando ahora en Cataluña. Y recién hablábamos con Rafael Palacios, periodista desde Madrid, y él nos explicaba que todas estas situaciones que vemos en la pantalla de tanta violencia y tanto desorden están sucediendo por falta de acción, ¿no?, del gobierno, y que es adrede. ¿Usted coincide con esto? Mire, le digo, acabo de recibir ahora la información de que la policía catalana, que se llama Mossos d'Esquadra, han dicho que la alcaldesa de Barcelona les había dado la orden de no intervenir. Lo mismo que pasó hace 2 años, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? Hace 2 años, cuando los Mossos d'Esquadra no querían, digamos, porque son catalanes. Porque son catalanes, sí, Lisandro. Yo le quería preguntar a Pilar si puede ampliar, porque ella hizo una mención a Soros, al millonario, al especulador financiero, como un actor detrás de la independencia, del proceso de independencia catalán. ¿Podés ampliar esto, Pilar? Porque digamos, no estaba visible en el escenario de esta situación. Bueno, esto está demostrado porque ha habido una investigación hecha por una periodista y por un profesor de la universidad
y además que ha sido funcionario de la ONU, es decir, no es ninguna tontería. Se llama Soros rompiendo España y es una investigación que demuestra con todos los datos cómo Soros está detrás del independentismo catalán. Yo prefiero decir separatismo porque no pueden decir independencia, puesto que nunca fueron independientes. ¿Y qué ganaría Soros con esta intención, Pilar? Pues se llama romper España. Dense cuenta que España, a pesar de que no tiene, parece ser una relevancia internacional, es un país muy importante y siempre están atacándonos porque estamos en el centro del mapa. Si usted mira un mapa, España está en el centro. Está entre América y Europa y África, está entre África y Europa, y tiene, como no, tenemos ahí a Gibraltar de los ingleses y tenemos cantidad de bases militares de la OTAN y de los Estados Unidos que están metidos en España. O sea que todo el mundo quiere controlar España, hace mucho tiempo que quieren controlar España. Entonces Soros quiere romper España y quiere sobre todo empezar por España porque lo que quiere es desmontar las unidades nacionales, los Estados-nación, lo que se llaman los Estados-nación. Y entonces España lleva desde que murió Franco, porque nos impusieron una ¿cómo se llama? Una constitución en la que la constitución divide el país en 17 autonomías, es decir, 17 parlamentos. Y eso es lo que está pasando, es decir, el que manda en Cataluña en este momento no es el presidente del gobierno de España, sino es el presidente del gobierno de Cataluña, claro, que es un separatista y que ha estado jaleando y bueno, que está participando, ¿no?, de estas manifestaciones. Ya le han dicho que a ver que se defina si es el presidente catalán o si es un manifestante más, ¿no?, un activista más. Exactamente. Bueno, y además es que noticias recientes, no sé si ustedes han sabido que la Guardia Civil española llevó adelante una investigación durante más de un año y pillaron a unos independentistas, unos separatistas con todo el material para hacer explosivos, ¿no?, para hacer bombas, claro, bueno, con los mismos materiales que utilizaban la ETA y Al-Qaeda, porque tenían también las instrucciones ahí de cómo hacer una bomba con Al-Qaeda. Bueno, Pilar, entonces, muy interesante, porque ya me tengo que ir a una pausa. A ver, rapidito, sí, rapidito. Rapidito simplemente. Entonces, resulta que han pillado la Guardia Civil comunicaciones, o sea, conversaciones entre el presidente de Cataluña y los terroristas que tenían ahí las bombas. Bueno. Y esto ya entonces otra bomba, ¿no?, que acaba de tirar Pilar sobre la mesa. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por esta comunicación. Hablaba con nosotros Pilar Baselga. Quiero preguntarle a Enrique que bueno, de todo lo que dijo Pilar, sobre todo esta última comunicación entre catalanes y terroristas. Esto va a virar al terrorismo desde ya, que sí, como toda ingenierización de revuelta social, lo hemos visto en todos los países y siempre son los mismos actores los que ingenierizan todo. Un Soros no es un personaje inocente, un Soros no es un inversor, no es un filántropo. Soros hoy es el CEO de la organización que pretende dirigir el mundo. Eso es el señor Soros. Entonces, que a través de distintas, pero un entramado gigantesco de ONGs, fundaciones, organizaciones, organismos multilaterales, pretendan universidades, se pretenda ingenierizar los destinos de los distintos países, es algo que lo vemos a diario. Ahora bajando, está muy bien el análisis que se tiene que hacer entre líneas, y bajando a la realidad, Lisandro, ¿vos pensás que esta situación va a suceder lo mismo que hace 2 años atrás? Bueno, dentro de un tiempo se habla de otra cosa y queda... No, lamentablemente no soy optimista. Me parece que va a seguir porque lo que decía el colega de la educación, yo quería traer una anécdota que me parece que es ilustrativa en ese sentido. Yo estuve en Barcelona y conversando con no era catalán, él era oriundo de Andalucía, se había ido de chico con los padres y me decía, cuando yo era chico me daban lengua catalana una vez por semana en la escuela y castellano todos los días. Mi hija, que es catalana, va a la escuela y se tiene lengua catalana todos los días y castellano una vez por semana. Mi hija es independentista, yo no. Me parece que la educación que el gobierno catalán le ha dado a los jóvenes en el sentido de conformar una nacionalidad
ha sido clave para que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, al las menos, organizaciones estén hoy a favor. culturales y de distinta índole que están, Sí. que están Y mirá un muy, detalle muy que activos. vos Hay un mencionaste. anclaje, tradicional en el interior de Cataluña, de la reminiscencia de la identidad catalana, que nunca fue, como los vascos, por ejemplo, independentista o tan fuertemente independentista. Pero esto es novedoso porque son los jóvenes cosmopolitas de Barcelona Claro. los que están. Claro, Bueno, pero son los jóvenes que ven difícil el futuro por la También. situación económica, vuelvo a eso, y se aferran de esta cuestión. Sí. Y como bien dice Quique, también hay otros sectores que están echando leña al fuego. O sea, hay un La conjunto juventud de siempre factores es y manipulada variables desde que ya. influyen en esta situación en la que estamos hoy. Y bueno, veremos qué pasa en las elecciones. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar muy atentos. Tenemos que hacer una pausa. En el próximo bloque no se lo pueden perder, ¿eh? Bolivia elige presidente este domingo. Vamos a hacer un breve análisis de esta situación.